El pasado 8 de enero, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el estado de excepción en este país. Esta fue la respuesta del primer mandatario del vecino país a la toma de más de 130 rehenes entre guardias y personal de prisiones en por lo menos 5 centros penitenciarios por parte de los mismos reclusos. Un día después, el 9 de enero, hombres encapuchados y armados tomaron el canal de televisión TC en la ciudad de Guayaquil durante una transmisión en vivo. A estos hechos se suman más motines en prisiones, bombas en cuarteles y comisarías, asesinatos a políticos y un aumento preocupante en la tasa de homicidios. De acuerdo a los reportes de la Policía Nacional, en 2023 se registraron más de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifras que representan un aumento de más de 64% en comparación con 2022. Para conversar sobre estos temas, hoy nos acompaña Fernando Carrión, académico del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. Fernando, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la preocupación. ¿Cómo están viviendo los ecuatorianos estos días? Recordemos que el presidente Daniel Noboa decretó por un periodo de 60 días el estado de excepción el pasado 8 de enero. Esta medida se tomó para dar respuesta a la crisis carcelaria que ya mencionamos y a la fuga de uno de los delincuentes más peligrosos del país, José Adolfo Macías Salazar, alias Fito, líder de la banda de los Choneros. Sí, nosotros tuvimos un epicentro temporal el pasado fin de semana, cuando se produjo la fuga. El gobierno incluso hasta ahora no la reconoce como tal, sino la desaparición de alias Fito. Y 2 días después, otro, que es el caso de Colompico, que es de otro grupo. El primero es de los Choneros y este segundo es de los Lobos, que son las 2 estructuras criminales más poderosas que tiene este rato el país. Eso se produce principalmente, yo creo que por una de 2 o las 2 razones. Una, que estas estructuras criminales, principalmente los Choneros, a través de la inteligencia que tienen, descubrieron que iba a haber reubicaciones en los penales. Y la segunda, una declaración del presidente en una entrevista en que, por burlarse de Fito, lo que dice es que ahora sí va a comprender lo que significa una buena política carcelaria. Me parece que frente a eso hay una reacción desde el sistema carcelario. Son 36 cárceles en el país, son 31.000 personas privadas de la libertad, y ahí empieza todo este problema. Primero, lo que tenemos, bueno, es la fuga de estos 2. El caso de Colompico es muy interesante porque fue tomado preso 3 días antes, es decir, no logró estar más allá de 3 días. Primero estuvo en la penitenciaría de Litoral en Guayaquil, y de ahí le trasladaron a Riobamba, que es una de las ciudades intermedias de la sierra, y de ahí se escapa con 39 personas más, y han sido recapturadas 12 adicionales. Y entonces ahí el presidente hace la declaratoria de estado de excepción, que es la misma política que hizo el presidente Lasso en sus 28 meses de gobierno. En esos 28 meses tuvo 23 estados de excepción. Daniel Noboa en 1 mes y medio tiene ya la primera, es decir, más o menos sigue en la misma línea. Y aquí se produce probablemente un quiebre en esa cosa que siempre se dice en nuestros países de los 100 días de gracia que les otorgamos, la luna de miel, bueno, esa serie de calificativos que tenemos. Y me parece que se rompe eso por estos hechos. Y lo interesante es que aquí se rompe no por un partido político de oposición, sino por estructuras criminales. Me parece que esa es una cosa absolutamente inédita. Pero ¿qué es lo que ocurre? 2 días después, el presidente hace que esta medida del estado de excepción se profundice con dos medidas. La una, con una declaración de que el Ecuador estaría en un conflicto interno armado, es decir, en una guerra, y empieza la guerra. Y se definen los contrincantes, que también aquí hay una evolución respecto a lo que el presidente Lasso había hecho, porque él también había definido el terrorismo en la acción de estas personas, pero era básicamente la acción, es decir, un coche bomba es un acto terrorista, se persigue a las personas que cometieron ese acto terrorista. El caso del presidente Noboa cambia eso
y en vez de definir actos terroristas, lo que define son estructuras terroristas, organizaciones. Y ahí define que son 22. Y es muy interesante porque a partir de eso vuelve a reposicionarse políticamente el presidente Noboa. Y este rato, yo diría, es una especie de líder de la unidad nacional en el país por el estado de guerra, por el estado de conmoción en el que estamos. ¿Cómo está este rato el país? Yo diría por lo menos tres cosas. Una primera, un shock de la población. Nosotros nunca habíamos tenido una cosa de estas, entonces no sabemos cómo reaccionar. Y nuestra reacción ha sido básicamente encerrar. Una segunda, estamos viviendo una militarización de la política pública, donde, por ejemplo, una cosa muy interesante es que ya no es el Ministerio de Defensa ni es el Ministerio de Gobierno los que definen qué hacer, sino son directamente las Fuerzas Armadas, hoy día que logran que incluso la policía se subordine. Siempre había habido más bien una subordinación en las políticas de seguridad de las Fuerzas Armadas a la policía. Hoy día la situación es inversa y prácticamente han desaparecido los ministerios, es decir, la autoridad política, y hoy día está en manos básicamente de las Fuerzas Armadas esto. Entonces, hemos entrado en una militarización de las políticas públicas. Y en tercer lugar, hemos vuelto al trabajo remoto, al trabajo virtual. Las ciudades se han vaciado por lo menos hasta el día de ayer. La situación es francamente muy dramática. El presidente ha consolidado su patrimonio político y este rato es la persona que ejerce la lógica de la unidad nacional. Fernando, ¿qué factores políticos, económicos, sociales nos permiten entender lo que está sucediendo en Ecuador desde hace algunos años? ¿Qué factores nos permiten entender esta violencia expandida en la que se encuentra el país? Y esta pregunta la quiero conectar con otra, y es, ¿qué tan reciente es esta violencia o si se viene gestando desde hace décadas atrás? Bueno, uno podría decir que este proceso se inicia a principios de este siglo. Y aquí hay dos hechos internacionales. Uno, yo diría explícitamente el Plan Colombia. El Plan Colombia que firman los presidentes Clinton y el presidente Pastrana a fines del siglo pasado, y que en realidad empieza a ejecutarse con el presidente Uribe. Y aquí hay dos hechos explícitos que produce el Plan Colombia. Uno primero, yo diría algo así como el efecto globo. ¿Y por qué esto? Porque toda política de focalización tiende a generar un desplazamiento de las actividades donde se realizan. Y eso produjo que, por ejemplo, el caso de la producción de cocaína se venga al Ecuador. El Ecuador hasta ese momento básicamente lo que había sido es un país de tránsito, de bodegaje y con formas relativamente limitadas. Pero a partir de ese momento empezamos a producir cocaína. Un fenómeno que pasa también al mismo momento y de forma paralela en Venezuela. Una segunda cosa, yo diría, es una internacionalización del narcotráfico, porque hasta ese momento básicamente lo que nosotros teníamos dentro de la economía política de la cocaína eran dos carteles y con esos nombres, dos carteles que hegemonizaban todo el proceso productivo del narcotráfico. El uno, el cartel de Medellín, y el otro, el cartel de Cali. Dos carteles territoriales, el uno Pablo Escobar, el otro Rodríguez Gacho. Incluso a ellos, pues de alguna manera, la producción de cocaína del Perú la trasladaban a Colombia, la produciban en Colombia y la enviaban. Entonces, estos dos carteles lo que hacían es el cultivo, la producción de la droga, el traslado de la droga y luego el consumo de la droga dentro de los Estados Unidos. Eso hizo que estos carteles sean muy poderosos económicamente y que sus máximos representantes, por ejemplo, el caso de Pablo Escobar, sea uno de los hombres más ricos del mundo. Pues esa cosa yo creo que tiende a fraccionarse por otro hecho internacional que se produce de forma casi simultánea. El ataque a las Torres Gemelas en el año 2001 en Nueva York y lo que significó también en el Pentágono. Y entonces ahí los Estados Unidos deciden dos políticas.
Una, definir los tres enemigos que tendrían, que son los terroristas, los migrantes y los narcotraficantes. Por primera vez aparecen los narcotraficantes. Y la segunda, que es muy interesante, es que los Estados Unidos deciden cerrar el cielo y el mar. Por eso es que desde principios de este siglo, un poquito antes quizás, sí, desde principios de este siglo, todos los vuelos hoy día, para todas las personas que entran al avión, son absolutamente escaneadas. Es decir, sus maletas, incluso sus cuerpos, todo es escaneado. ¿Por qué? Porque se cerró el aire. Y lo mismo ocurrió con el mar. Entonces, cuando se cierra el cielo y el mar, lo que ocurre es que se cierra la entrada a la Florida por parte del narcotráfico colombiano originado en Cali y originado en Medellín. Y simultáneamente se abre por tierra. Y ahí empieza a jugar con mucha fuerza la frontera México-los Estados Unidos. ¿Y cómo empieza a jugar esto? Básicamente por el papel y el peso que empiezan a adquirir los carteles mexicanos, los Zetas, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, es decir, unos 8 o 10 carteles. Y en el caso de Colombia, hay un proceso de pluralización de estos grupos porque reciben un impacto muy fuerte, al extremo de que prácticamente estos dos carteles desaparecen. Y lo que empieza a aparecer es un conjunto de grupos pequeños. Y entonces, ahí se incorpora el Ecuador, ahí se incorpora lo que yo llamo la red global del crimen, porque están articulados carteles mexicanos, colombianos y ecuatorianos, y ya no es esa lógica de un solo cartel que controla todo el proceso, sino que hay una división territorial del espacio. Entonces, hay unos carteles como los de México que meten la droga a los Estados Unidos, ya no meten los colombianos. La producción, el cultivo más bien dicho, es colombiano, pero también boliviano, también peruano. Y la producción se diversifica, ya es Ecuador, ya es Venezuela, ya es Colombia, ya son algunos países en Centroamérica, etcétera, etcétera. Y entonces, esa fecha es muy clave por estos dos hechos internacionales. El Plan Colombia y lo que significa el 2001 con la crisis en los Estados Unidos. Y luego viene un segundo momento internacional, que es básicamente el año 2008-2010 con la crisis de las hipotecas, que en ese caso lo que ocurre es que empieza un proceso muy complejo porque el sector del narcotráfico blanquea sus recursos principalmente en el sector inmobiliario. Entonces ese es un golpe muy fuerte que recibe en los lugares de consumo, que son los lugares de mayor acumulación de estos recursos. Y eso ya no le afecta a los grupos de América Latina, sino más bien a los de amplio consumo en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Y entonces eso vuelve a plantear la rearticulación de los carteles. Y hay estos grandes carteles que empiezan a operar como holdings. Entonces un holding es, por ejemplo, el cartel de Sinaloa en México, otro puede ser, por ejemplo, la Ndrangheta en Italia, otro puede ser el primer comando de la capital en Brasil y así sucesivamente. Entonces hay una reestructuración. Y la última fase es que hay una crisis, diría yo, por la sobreproducción de cocaína, porque Colombia en el 2021 incrementa su producción más o menos entre 41 y 43%. El Perú duplica la producción. Y no solo eso, sino que se incorporan otros lugares de producción de cultivo de coca, como es el caso de Honduras, Guatemala y como es el caso de Paraguay. Entonces hay una sobreproducción. Eso hace que el precio caiga. Porque además el lugar fundamental del consumo, que es los Estados Unidos, se contrae por la entrada del fentanilo. Y entonces aquí se produce una nueva reestructuración general de esto. Y básicamente lo que aquí tenemos es que para reflotar los precios y para reflotar el mercado de la cocaína, lo que ocurre es que se abren nuevos mercados. Y aquí el más complicado para nosotros en América Latina es que América Latina empieza a consumir. Nosotros no habíamos consumido, pero hoy día somos consumidores. Y el Ecuador, con esto ya tenemos que es un país productor, es un país consumidor, es un país de lavado desde la dolarización en el año 2001. Entonces el Ecuador ya está inserto de una forma explícita en todo este proceso. En otras palabras, ahí con esta ampliación de los mercados, América Latina, como digo, empieza a consumir, pero una de las cosas más importantes es el inicio del consumo
o la consolidación del consumo, más bien dicho, en Europa. Entonces, en Europa, desde hace aproximadamente 4 o 5 años, ya es un mercado apetecible, los precios son bastante altos y nuevamente se reposiciona el mercado, el precio de la cocaína. Y aquí hay un cambio también importante porque ya no es la cuenca del Pacífico la principal, sino empieza a ser la cuenca del río Amazonas. Y entonces, por ejemplo, en el caso colombiano, hay un desplazamiento, no total, obviamente, de los espacios de producción que antes estaban en Nariño, que era el espacio más grande, sigue siendo todavía del mundo, diría yo, y empieza a desplazarse hacia el Putumayo. ¿Por qué? Porque hay un desplazamiento del mercado de la cuenca del Pacífico hacia la cuenca del río Amazonas. Y entonces hoy día el Brasil es el primer país de consumo de cocaína del mundo, es el segundo país de consumo de cocaína del mundo y el primero de crack. Pero tiene una diferencia frente a los Estados Unidos, y es que los Estados Unidos es un país de destino exclusivamente, y el caso de Brasil es de destino y también de tránsito. Y por ahí empieza a ir la droga hacia Europa, África también empieza a consumir, Asia empieza a consumir, Oceanía empieza a consumir. De tal manera de que hoy día es una red global del crimen. Cuéntenos un poco más sobre los choneros, los lobos, los lagartos, que son 3 de las 22 bandas criminales más peligrosas en Ecuador. ¿Quiénes son y cuántos son sus integrantes? ¿En dónde operan? ¿En qué ciudades? ¿Bajo qué modalidades delictivas? ¿Y cuál es la conexión que existe entre estas bandas criminales con los carteles de la droga? ¿Cómo se articulan? De forma paralela al proceso que estaba describiendo hace un momento, es decir, de la entrada de nuevos lugares de consumo para reposicionar el mercado de la cocaína, lo que ocurre es que también se produce un cambio muy importante, porque los holdings, los que decía el cartel Sinaloa, Andrangheta, el propio de Jalisco Nueva Generación, el Clan del Golfo, etc., ya no pagan a los grupos locales por la actividad de terciarización que tienen en dólares, porque es muy difícil tener liquidez para que esto opere. Entonces empiezan a pagarles en droga. Y al pagarles en droga se producen 4 fenómenos que son complejos. Uno, estas estructuras tienden a fortalecerse, a organizarse con división interna del trabajo, especializaciones, etc. Entonces, una primera cosa, hay un fortalecimiento de estas organizaciones porque tienen que monetarizar la droga que les han pagado. Y eso es en el mercado local. Una segunda, por eso mismo el mercado local sube. Va en consonancia con lo que decíamos hace un momento. Entonces el Ecuador empieza a consumir más. En tercer lugar, en el Ecuador empieza a lavarse más recursos económicos. En el Ecuador se lava este rato más o menos 3.500 millones de dólares. No es una cantidad muy grande para el mercado mundial de narcóticos, pero es una cantidad muy grande para nosotros. Para que ustedes tengan una idea, el presupuesto del municipio de Quito, la capital del Ecuador, es 1.000 millones. Y yo estoy hablando de 3.500 millones. O sea, es una cantidad muy alta para nosotros. Hacia afuera no. Entonces, el lavado se incrementa. Y en cuarto lugar, la violencia empieza a generalizarse porque hay una disputa de los territorios, una disputa de los mercados, una disputa de la articulación con estos carteles globales. Y yo creo que gran parte del problema que estamos viviendo nosotros este rato es una consecuencia de esta situación, de este cambio del pago de dólares por droga. El presidente Daniel Noboa ha señalado que no piensa negociar con estas bandas. Más aún, emitió un decreto en el que se declaró el estado de guerra en Ecuador, sacó el ejército a las calles y, bueno, además declaró la existencia de un conflicto armado interno. La Asamblea Nacional respaldó esta medida. ¿Qué opina usted sobre esta decisión? ¿Cree que es acertada o, por el contrario, cree que será poco efectiva? Cuando se produjo la fuga de los 2 cabecillas más importantes, de los 2 grupos más importantes del país, el presidente cae en su aceptación. Se rompe esta idea de los indígenas. 2 días después, declara el estado de conflicto interno armado. Y la cosa cambia sustancialmente. Vuelve a subir. Y este rato lidera, como decía en su momento, la unidad nacional. ¿De dónde surge la unidad nacional? Yo diría básicamente de 3 espacios. Uno, primero, de las instituciones. Por ejemplo, la Asamblea Nacional, es decir, el Parlamento ecuatoriano,
se pronunció unánimemente apoyándole al presidente y sus medidas. Los partidos políticos exactamente igual en segundo lugar. Exactamente igual. Por ahí algunos de alguna observación, pero nadie en contra. Y en tercer lugar, sin duda la población. Sin duda la población. Lo cual ha hecho que este rato el presidente esté liderando absolutamente todo esto. Y aquí yo lo que pensaría si fuera el presidente de la República, por suerte no lo soy, es que lo que convendría es llamar públicamente a la unidad nacional, ya no solo que sea el depositario de un proceso que de alguna manera está conduciendo a eso, sino llamar explícitamente y convocar a las estructuras políticas a que se sumen al gobierno y hacer una redefinición incluso de su gabinete. Yo creo que esa sería una señal muy interesante y además podría modificar las personas que este rato están liderando las instancias más importantes de la administración pública en el ámbito de la seguridad, que lo que se ve es que no tienen mucho conocimiento del tema. Ahora, aquí viene una reflexión, yo diría ya no solo ecuatoriana, sino latinoamericana. El gran problema que veo yo este rato en América Latina es que los autoritarismos están generando niveles de unidad impresionantes. Por poner un par de ejemplos, uno ya consolidado y otro que me da la impresión que podría ir en esa vía, es el caso de Bukele en El Salvador, y el otro caso que puede ocurrir es el de Argentina con Milei. Y yo creo que la Argentina estaría más menos de una situación parecida al Ecuador, porque la Argentina está muy bien posicionada frente a los mercados internacionales de consumo, con básicamente la droga que sale, en este caso no de Colombia, sino de Bolivia y de Perú, que transita hacia la Argentina. La Argentina tiene un nivel de consumo bastante alto, tiene un puerto muy complejo como es Rosario. Y ahí hay una articulación de estos holdings, por ejemplo, los grupos bolivianos que meten la droga a Rosario. Rosario es un puerto. Ahí están los monos, que es la estructura argentina, la estructura de la ciudad de Rosario. Y ahí está articulado el primer comando de la capital, que es brasileño. Entonces ahí también opera esta red global del crimen. A mí me parece que uno de los grandes problemas que nosotros tuvimos fue el desmonte del Estado. Nosotros tuvimos en el 2017 un ministerio coordinador de la seguridad. Tuvimos un ministerio de justicia para el sistema de prisiones. Un ministerio del interior para la seguridad. Una instancia para el diseño de políticas en el ámbito de del narcotráfico. Todo eso se cayó. A mí me da la impresión que la Argentina va a ir en esa misma línea. El recorte del marco institucional. Y ahí puede este foco que hay, este epicentro que hay en Rosario, extenderse prácticamente a la Argentina en su totalidad. Y la Argentina es uno de los países que tiene las tasas de homicidio más bajas, con excepción del caso de Rosario. Fernando, nuevamente muchas gracias por su tiempo, gracias por este análisis y reciba un saludo solidario desde Bogotá.